El límite se refiere a la magnitud fija en que los términos de una secuencia se aproximan entre sí. La continuidad de una función. Se dice que una función f de x es continua a un punto A si y solo si se verifican las condiciones siguientes. 1. La función existe en A. 2. Si existe un límite de f de x cuando x tiende a A. Y 3. El valor de una función en el punto y el límite en dicho punto son iguales. La definición formal del límite matemático fue desarrollada por diversos teóricos de todo el mundo a lo largo de los años, con trabajos que constituyeron la base del cálculo infinitesimal. ¿Cuándo no existe un límite? Hemos dicho que hay límites que no existen. Y vemos un ejemplo de esto, que es lo que aparece en pantalla. En este caso no es necesario dar valores para ver la gráfica de esta función y los límites laterales cuando x tiende a 0. Los límites laterales no son iguales y por lo tanto este límite no existe. ¿Cuándo existe un límite? En el caso de existir este límite es único. Primero, de las propiedades de los límites. No necesariamente se cumple que la primera imagen que aparece, que el límite de f de x es igual a f entre paréntesis a, cuando el límite tiende a. Un ejemplo de esto es la siguiente función, lo que aparece debajo. En ella existe el límite para que cuando x tiende a menos 2, pero no existe cuando f de x tiende a 2. La condición necesaria y suficiente para que exista el límite es que los límites laterales existan y que estos sean iguales. Bueno, propiedades. Unicidad del límite. Cuando el límite existe, el límite es único. Propiedades de la suma. El límite de la suma es la suma de los límites. Propiedad de la recta. El límite de la recta es la recta de los límites. Propiedad de la función constante. El límite de una función constante es esta misma constante. Propiedad del producto. El límite del producto es el producto de los límites. Propiedad del cociente. El límite de un cociente de dos funciones es el cociente de los límites de las mismas. Propiedad de la función potencial. El límite de una función potencial es la potencia del límite de la base elevada al exponente. Propiedad de la función exponencial. El límite de una función exponencial es la potencia de la base elevada al límite de una función exponente. Propiedades de la función potencial exponencial. El límite de una función potencial exponencial es la potencia de los límites de las dos funciones. Propiedades de la raíz. El límite de una raíz es la raíz del límite. Propiedades de la función logarítmica. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Se pueden encontrar varios tipos de límites, según sea el valor al que tienda la variable independiente x de una determinada función, o el valor correspondiente que tome su límite. Las combinaciones se ven en el siguiente recuadro. Los dos casos que aparecen en las dos celdas de la última columna de la tabla son límites infinitos, mientras que los dos casos que aparecen en las dos celdas de la última fila son límites en el infinito. Los tipos de límites se pueden ver en la gráfica de estas dos funciones. En la función en rojo está representando el límite cuando x tiende a menos 2, cuyo valor es L igual a 8. Esto, o sea, ¿qué quiere decir L igual a 8? Que es el límite finito cuando la variable tiende a un valor finito. En la misma función en rojo hay un límite finito en el infinito, es decir, un caso de límite en el infinito cuando x tiende a infinito. Aquí coinciden sus límites laterales, tanto el límite por la izquierda como su límite por la derecha. Su valor de límite es un número infinito, es 1, relacionado con las asíntotas horizontales. Sin embargo, es la misma función que en donde hay un caso cuando x tiende a menos 1. Aquí los límites laterales no coinciden y el límite por la izquierda es más infinito, mientras que su límite por la derecha es menos infinito, por tanto no existe el límite. En la función cuando x tiende a menos 1, que es relacionado con las asíntotas verticales, también en la función de color azul, su límite cuando tiende a más infinito toma el valor de más infinito. Es un caso de límite infinito y también es un límite en el infinito. Para ver que es un caso en el infinito y también en el límite en el infinito, es un punto finito, y veamos que la figura de la siguiente función, que es esta.
Aquí, cuando la variable tiende a un valor infinito, que es cuando dice que x tiende a 0, el límite tiende a infinito y los valores son iguales a más infinito o a positivo a infinito. Los límites laterales son de ese punto. Isaac Newton y Leibniz les preocupaban las cosas que podían ver pero no tocar, o sea, el espacio. Newton nació en 1643, unas cuantas décadas después de que el astrónomo alemán Johannes Kepler calculara que la órbita que recorren los planetas y cometas alrededor del Sol era de la forma de un elipse y que barre áreas iguales en tiempos iguales y que hay una relación precisa entre la distancia de un planeta al Sol y el tiempo en el que tarda en dar una vuelta completa. Newton tenía una idea y partió de la idea de que los movimientos elípticos de los planetas dependen del mismo fenómeno que hace que las manzanas caigan de los árboles, la gravedad, y creó una fórmula y su misión fue que descubrió que la gravedad es la fuerza de atracción que experimentan todos los cuerpos de la misma manera. La fórmula dice que la fuerza de gravedad entre los cuerpos, por ejemplo la Tierra y el Sol, es proporcional al producto de sus masas, o sea que entre más grandes sean los cuerpos, mayor será la atracción que habrá entre ellos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellos, lo que significa que entre mayor distancia hay entre ellos, la fuerza de atracción va a ser menor. También descubrió que la fuerza que ejerce sobre un cuerpo es equivalente al producto de su masa por su aceleración. Esto sería la segunda ley de Newton. Clasificación entre cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial estudia la operación denominada diferenciación o derivación y el cálculo integral estudia la operación denominada integración. El cálculo integral sirve para hallar el área bajo una curva o el volumen ilimitado por una superficie, lo que también tiene un amplísimo campo de aplicaciones. El cálculo es fundamentalmente diferente de las matemáticas que se estudian. El cálculo diferencial es más estático y menos dinámico. Su interés se centra en el cambio y en el movimiento. Trata cantidades que se aproximan a otras cantidades y la idea clave del cálculo se basa en límites. Los orígenes del cálculo se remontan a unos 2500 años hasta los antiguos griegos, quienes hallaron averias aplicando el método de agotamiento. Sabían cómo hallar el área de cualquier polígono al dividirlo en triángulos y sumar las áreas de estos triángulos. Esto se trataba más difícil si se trataba de una figura curva. Inscribían o circunscribían polígonos en la figura y eso hacía que el número de lados de los polígonos aumentara y notaban que entre más lados tenía el polígono, más exacta era la aproximación. Entonces calcularon el área haciendo que el número de lados tendiera al infinito, es decir, calculando un límite al infinito. Dicho problema es el problema central del cálculo integral. También se dice que se creó primero el cálculo integral. Entonces surge el problema de la tangente, que consiste en hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto específico, y se dan cuenta que esta se puede calcular obteniendo varias rectas secantes e irlas acercando al punto deseado, lo cual se resuelve con un límite. El concepto de límite surge al tratar de hallar el área de una región, la pendiente de una tangente a una curva y la velocidad de un automóvil, etc. El tema común, el cálculo de una cantidad como el límite de otras cantidades calculadas con más facilidad. Y esto separa el cálculo en las matemáticas y se dice que tanto el cálculo diferencial como el integral son los únicos que tratan con límites. Isaac Newton además inventó su propia versión del cálculo para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y acercándonos un poco más a la actualidad, el cálculo se usa para calcular las órbitas de los satélites y de las naves espaciales, predecir los tamaños de población, estimar la rapidez con que se elevan los precios, predecir los cambios climáticos y hasta medir los flujos cardíacos. También calcular hasta las primas de seguros. Las derivadas tienen que ver con las funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre los datos de entrada y los datos de salida.
sirven para muchas cosas y pueden presentar montones de procesos, de situaciones o de datos. Se dice también que a cuanto más velocidad, más inclinada, y cuanto menos velocidad, menos inclinada está la línea que trazan cuando están graficando. Las derivadas nos ayudan a medir a qué velocidad va cualquier cosa y mayormente se usa con las variaciones de inclinación. Y si lo llevamos a una gráfica, colocando un ejemplo, podemos ver que la velocidad lleva a un auto en 15, 30 y hasta 40 minutos. Y así podemos ver y medir el espacio que ha recorrido dicho auto. Con una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo tiende a cero. Bueno, primero tomamos este punto de la ejercitación número 6 y lo primero que hacemos es simplificar. Simplificamos y nos da esto para sacarlo de los paréntesis y sacamos los factores comunes que serían estos dos. Entonces, luego de esto vamos realizando primero por partes. Entonces realizamos el punto de arriba, que sería la ecuación de arriba, perdón, que sería x a la 2 menos 9, y nos quedaría esto. Luego realizamos la de abajo y nos quedaría de la siguiente manera. Luego de esto hacemos la factorización y eliminamos los términos comunes. Y eliminamos los términos comunes. Luego de eliminar los términos comunes, los colocamos en un paréntesis y luego de esto venimos a reemplazar el número, o sea, el límite, que es 3. Entonces empezamos reemplazando, serían 3 más 3. Entonces, y aquí sería 3 menos 2, que esto daría un igual de 6. Bueno, aquí estamos. Bueno, escogí un punto de la ejercitación número 6 y cuando el límite de x tiende a 2. Entonces, primero empezamos realizando arriba y abajo y sacamos de los paréntesis, o sea, simplificamos y nos quedaría así. Y enseguida reemplazamos el número, que sería 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y bajamos esto para sacar del paréntesis el 2 y el número que está al lado también, el 6. Luego entonces comenzamos a resolver la operación. 4 menos 6 más 6. ¿Y por qué está este 6? Porque 3 por 2 son 6. Entonces 4 menos 2 más 6 da un igual de 4. Entonces, como ya resolvimos la parte de arriba, venimos a resolver la parte de abajo. Entonces colocamos 4 sobre 6 por 2 más 1. Entonces quedaría 2 por 6, 12 más 1, 13. Entonces quedaría, la respuesta sería, de aquí sería 13. Y la respuesta de cuando el x tiende a 2 sería 4/13. Bueno, primero tomamos este punto de la ejercitación número 6 y lo primero que hacemos es simplificar. Simplificamos y nos da esto para sacarlo de los paréntesis y sacamos los factores comunes, que serían estos dos. Entonces, luego de esto vamos realizando primero por partes. Entonces realizamos el punto de arriba, que sería la ecuación de arriba, perdón, que sería x a la 2 menos 9, y nos quedaría esto. Luego realizamos la de abajo y nos quedaría de la siguiente manera. Luego de esto hacemos la factorización y eliminamos los términos comunes. Y eliminamos los términos comunes. Luego de eliminar los términos comunes, los colocamos en un paréntesis y luego de esto venimos a reemplazar el número, o sea, el límite, que es 3. Entonces empezamos reemplazando, serían 3 más 3. Entonces, y aquí sería 3 menos 2, que esto daría un igual de 6. Bueno, aquí estamos
Bueno, escogí un punto de la legislación número 6 y cuando el límite de x tiende a 2. Entonces, primero empezamos realizando arriba y abajo y sacamos de los paréntesis, o sea, simplificamos y nos quedaría así. Y enseguida reemplazamos el número, que sería 2. Entonces, 2 por 2, 4. Y bajamos esto para sacar del paréntesis el 2 y el número que está al lado también, el 6. Luego entonces comenzamos a resolver la operación 4 menos 6 más 6. ¿Y por qué está este 6? Porque 3 por 2 son 6. Entonces 4 menos 2 más 6 da un igual de 4. Entonces, como ya resolvimos la parte de arriba, venimos a resolver la parte de abajo. Entonces colocamos 4 sobre 6 por 2 más 1, entonces quedaría 2 por 6, 12 más 1, 13. Entonces quedaría, la respuesta sería, de aquí sería 13. 13. Y la respuesta de cuando el x tiende a 2 sería 4 treceavos. Bueno, aquí tenemos este límite de cuando x tiende a 2 y lo primero que tenemos que hacer es sustituir la variable. Entonces sería 2 a la 2 menos 3x. El 2 lo colocamos entre paréntesis. Sería 3 por 2 más 6. Pero para hacerlo de una manera directa, lo saco del paréntesis y lo coloco aquí. Asimismo con la ecuación de abajo. Para sacarlo de paréntesis, sustituyo la variable y la coloco tal cual aquí, como puse arriba. Luego de esto simplifico y resuelvo la ecuación y me daría 4 novenos, y esa sería la respuesta. Bueno, aquí tenemos el límite cuando x tiende a 4. Lo primero que hacemos es sustituir la variable, sacamos de los paréntesis y sustituimos aquí el 4. Bueno, luego de eso simplificamos y resolvemos. Entonces esto nos daría 2. ¿Por qué? Porque eliminamos el 3 y 4 más 4 son 8 y raíz cúbica de 8, perdón, no eliminamos el 3. 4 más 4, 8. Entonces raíz cúbica de 8, 2. Aquí tenemos este límite cuando x tiende a 64. Empezamos sustituyendo la variable. 64 menos 64 sobre raíz cuadrada de 64 menos 8. Luego esto simplificamos y nos daría 0. Porque 64 menos 64, 0. Y raíz de 64 menos 8 también nos daría 0, entonces sería 0. Una aplicación práctica de la derivada de una función es el fenómeno físico de enfriamiento. Analizamos que el modelo matemático que se presenta es la ley del enfriamiento y calentamiento. ¿Qué es la ley del enfriamiento y calentamiento? Bueno, la ley del enfriamiento pertenece a Newton y se describe como donde la variable de la temperatura respecto al tiempo. Y él creó una fórmula que es de tiempo sobre de temperatura y que presenta la rapidez del enfriamiento. T mayúscula es la temperatura instantánea del cuerpo, K es una constante que define el ritmo de enfriamiento y TA o T minúscula es la temperatura ambiente, que es la temperatura que alcanza el cuerpo luego de suficientemente tiempo. Yo deseo conocer la temperatura del café cuando pasan 18 minutos. Sustituimos el valor de T minúscula, que es el tiempo, en la función tal como se indica. Sustituimos esta T. Entonces empezamos y nos damos cuenta de que 24, que es la temperatura ambiente,
o la temperatura inicial, y esta es la temperatura del café, o sea, la primera. Entonces empezamos aquí a realizarlo o a reemplazar. ¿Qué significa este 0.106? Esa es la constante K. Y aquí colocamos 18, que es el tiempo. Entonces realizamos la operación y quedaría 31.5 grados centígrados.